Bienvenidos a mi canal. En el video de esta semana les mostraré cómo hacer una rosa en wafer paper o papel de arroz. Mi nombre es Chef Joanna Rogers. Espero que hagan el tutorial para que decoren todas las tortas que hemos aprendido a través de otros videos. Se suscriban al canal y le den me gusta al video. Para iniciar vamos a utilizar cortadores de galletas redondos de diferentes tamaños para hacer una guía de qué vamos a cortar. Utilizamos una regla para marcar en nuestro papel y cortarlo. Una vez hecho esto, vamos a cortar diferentes piezas. Yo voy a hacer esta del mismo tamaño, pero recuerden que deben de cortar diferentes tamaños de círculos para poder hacer la flor. Yo lo voy a hacer con 3 tamaños diferentes. Entonces iniciamos, cogemos todos esos papeles juntos con una tijera que debe de ser solo utilizada para la parte comestible. Entonces voy a utilizar 3 círculos como vieron ahí. Con un pedazo de pasta de goma vamos a hacer la parte interna de la flor. Entonces la alargamos, cogemos nuestro alambre, lo vamos a doblar en la parte superior y vamos a darle forma un poco estirada en la parte superior para poder comenzar a poner los pétalos de la flor. Una vez hemos hecho esta parte, mire cómo queda. Vamos a colocar colorante comestible con vodka o cualquier tipo de licor blanco. Vamos a pintar nuestra flor. Descargamos nuestro pincel, debe ser un seco, no demasiado húmedo, y siempre se debe de pintar en forma de rayitas. Y agregamos maicena o fécula de maíz. Vamos a utilizar un molde de silicona de rosas y lo vamos a texturizar. Hacemos muy buena presión. Si hacemos demasiada presión se van a romper. Pero a mí no me molesta que estén rotas porque me parece que en la naturaleza no hay perfección. Entonces vamos a doblarlas en forma de rollito y cada vez que hacemos un pétalo lo vamos a ir pegando, porque cuando se secan ya es muy difícil de pegarlos. Entonces vamos a ir haciéndolas y vamos a ir pegando. Entonces vamos a pegar vamos a dejar un lado un lado del pétalo despegado, que es donde vamos a meter el siguiente pétalo. Entonces pegamos un extremo y el otro despegado. Para avanzar, yo hice un corte del video, pero ya saben, van pegando cada pétalo. Recuerden de colocar un pétalo sobre otro y siempre dejar un lado sin pegar. El lado que va hacia ustedes, déjenlo sin pegar. Entonces vamos a hacer el siguiente pétalo. Abrimos el pedazo que está despegado, ponemos nuestro pegante comestible y lo pegamos y dejamos siempre un lado despegado. Entonces aquí ya está la primera parte del pétalo. Entonces vamos a hacer la segunda. Entonces pintamos nuestro pétalo en forma de rayitas, colocamos fécula de maíz, texturizamos y a este que vamos a hacer, vamos a texturizarlo un poco más. Entonces vamos a hacerle unas pequeñas rayas para que se vea más como una flor. Una vez hecho esto, lo pegamos. Entonces ya saben, vamos haciendo y vamos pegando. Entonces este es el siguiente tamaño, el segundo tamaño que tenemos. Entonces vamos pegando, dejamos un extremo sin pegar. Entonces vamos a ir metiendo los pétalos, tratamos de que quede casi a la mitad del pétalo que ya está pegado, o sea, lo que dejamos abierto tiene que ser casi la mitad para que podamos irle dando esa forma de rosa. También cuando ellos ya comienzan a ponerse muy pesados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar la parte de abajo del alambre y lo vamos a colgar. Lo pueden colgar en cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, esta vez utilicé un servilletero. Lo doblo en la parte de abajo y lo coloco en un servilletero. ¿Para qué? Para que estas flores no se peguen y queden esponjosas, porque cuando uno lo deja sobre el tapete ellas se van dañando. Entonces es mejor así. También si quieren una flor más abierta, justo en este momento que comienzan a ir pegando los pétalos, ¿qué van a hacer? Con el pincel pueden ir abriéndola. Esta yo no la quiero tan abierta, la quiero más vale cerrada. ¿Por qué la voy a utilizar?
para una decoración donde no la requiero muy abierta. Recuerde que cada decoración es diferente, entonces hagan sus diseños de sus flores de acuerdo a lo que necesiten. Siempre cuélguenla para que no se les peguen las hojitas que ya han pegado, los pétalos que ya han pegado. Entonces vamos a continuar pegando y vamos a hacer ya la parte final, la de los pétalos grandes. Entonces los pétalos grandes vamos a irlos pegando y tratamos de que ya la flor tenga ya una muy buena forma porque ya la vamos a terminar. Entonces pegamos. A este pétalo grande también le hicimos el mismo proceso, le echamos maicena y después de la maicena lo texturizamos y cuando ya llegamos a la parte de texturizado lo hicimos las mismas rayitas que hicimos en las segundas. Miren, esta por ejemplo se me abrió un poco porque al ponerla en el texturizador de silicona la apreté mucho, pero igual a mí me gusta que se vean así, no tengo problema con que queden un poco rotas, creo que la naturaleza es así. Vamos a colocar estos pétalos más o menos a un cuarto del pétalo anterior, o sea, donde dejamos el espacio, mire cómo lo vamos metiendo, a un cuarto del pétalo. Entonces vamos metiéndolo a este cuarto y el último pétalo que vamos a pegar, vamos a estirarlo, mire, así, lo estiramos y lo pegamos contra el primer pétalo grande que pegamos. Con esto finalizamos el primer proceso de la flor. En nuestro papel de arroz vamos a dibujar una X para hacer la parte verde de la flor. Entonces la cortamos, esto no necesitan un molde, simplemente es que hagan una forma de X. Una vez cortado, vamos a pintarlo con polvo comestible para pétalos de color verde. Entonces pintamos y cuando ya lo tenemos pintado, cortamos hacia la mitad un pedazo para poderlo meter dentro del alambre. Lo pegamos con nuestro pegante comestible. Traten de cuando hagan estas flores no usar mucho pegante, de que sea nada más lo suficiente como para pegar las flores, los pétalos, todas estas partes para que no se les vuelva muy pegajoso. Y con polvo rojo también comestible para pétalos vamos a colocarlo en la flor y lo vamos a tratar de difuminar. Entonces vamos poniéndolo y vamos a difuminar este polvo. Traten de usar poquito, no necesitan mucho, muy poquito. Si se les va mucho, descárguenlo porque si no les va a quedar muy cargado y se va a ver feo. Entonces eso es para tratar de darle profundidad a la flor. Entonces miren cómo va quedando, recuerden descargar. Vamos haciéndolo, lo difuminamos muy bien y con este proceso básicamente terminamos nuestra flor. Al alambre pueden colocarle cinta verde de floristería para que no se vea. Así va terminando nuestra flor, como pueden ver ya difuminada. Así queda, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima receta o decoración o torta. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificación.